Muy buenas tardes, bienvenidos a Convivencia para el Bienestar. Recuerde que estamos todos los lunes en punto de las 3:30 de la tarde y que ahorita estamos transmitiendo a través de Tech Sounds Radio 94.9 de FM. Nos puede ubicar así en la plataforma. Bueno, como todos los lunes, aquí estamos para hablar de buenas prácticas en comunidad. Y una de esas buenas prácticas en comunidad, sin duda, es las que tenemos en nuestros espacios públicos, la forma en cómo los cuidamos, la forma en cómo practicamos una movilidad activa. A veces decimos, pues yo quiero caminar, yo quiero hacer diferentes cosas, andar en bici, pero resulta que a veces no tenemos las condiciones necesarias o cuando las tenemos, de repente utilizar esa infraestructura. Por eso nos hemos dado a la tarea en este y en los anteriores programas a hablar precisamente de cómo podemos motivar espacios públicos, cómo podemos cuidar los espacios públicos. Y por eso en esta tarde saludamos con mucho gusto a Fernando Valerdi Moroni. Él es urbanista y perteneciente al Laboratorio de Espacio Público en México. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. Hola Alejandra, muy buenas tardes a ti y a todo el equipo que hace posible este gran programa. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿En qué ciudad de la República te encuentras? En estos momentos estoy en la ciudad donde nací, que es la ciudad de Puebla. Perfecto, qué hermosa ciudad. Y bueno, pues eh, vamos pues por el principio. Fernando, platícanos un poco de ti. Sabemos que eres urbanista. ¿Y qué otros estudios tienes? Gracias. Bueno, me formé como licenciado en diseño urbano ambiental por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De ahí he tomado diferentes capacitaciones, cursos, todo enfocado más en mi quehacer profesional al tema de las ciencias ambientales. Tuve la oportunidad de hacer una estancia académica en la Universidad Politécnica de Valencia y también estuve en algunos cursos que ha impartido la Universidad de Ámsterdam, precisamente en movilidad activa, principalmente en el impulso del uso de la bicicleta. Pues qué emocionante todo este tema. Nos apasiona en este programa de radio hablar de la movilidad activa, pero como siempre decimos, pues tenemos que, cuando no somos conscientes de que algo existe, pues no lo tomamos en cuenta. Entonces aquí nos damos a la tarea siempre de promover qué es un espacio público y queremos empezar por esa pregunta, Fernando. ¿Qué es un espacio público? Gracias, Blanca. Bueno, además de que felicitar su labor, hace rato olvidé, además de agradecerles la invitación, felicitar su labor porque estuvimos viendo varios de sus programas, sus emisiones, y pues coincidimos con la gran variedad de opiniones que hay respecto al espacio público, ¿no? Yo creo que podemos definir un espacio público como todo ese espacio disponible que tiene un territorio para ofrecernos, que está más allá de las construcciones y que va a ser algo que compartimos entre todas y todos, independientemente de nuestra edad, nuestro ingreso económico, nuestros rasgos culturales, etnias, etcétera. Es algo que compartimos y eso lo hace tan especial como un espacio en absoluta apertura, y también son espacios que hoy por hoy se están distinguiendo en las ciudades, específicamente en las mexicanas, como infraestructura básica. Esto quiere decir que cualquier ciudad, cualquier barrio, cualquier zona habitacional debe contar con espacios públicos lo mejor diseñados posibles. Oye, Fernando, hablando de esto de diseñados, a veces quienes diseñan los fraccionamientos, de repente los diseñan en base a una cuestión comercial y a veces nos olvidamos que los espacios públicos deberían de estar hechos precisamente para que las personas los disfruten y para que tengan una calidad de vida. ¿Cómo puede influir el espacio público en la calidad de vida de una comunidad, Fernando? Muchas gracias. Muy buena pregunta, Blanca. Pues sí, en efecto, lo que anticipa respecto a cuando se va generando desarrollo urbano, crecimiento urbano, territorial, pocas veces se presta atención en los detalles que acompañan al espacio público. Y estos detalles justamente es lo que van a provocar directamente en nosotros como individuos, pues estimulaciones que van más allá de lo visual, sino
sensitivas en otro aspecto, es decir, están entre nuestras neuronas, entre nuestros pensamientos complejos. Y cuando entendemos que el espacio abierto, el espacio público, tiene una influencia directa en nuestro sistema nervioso, que puede ayudarnos a hacer un día mucho más feliz, amable, estimulante de diversas formas, entre lo visual, entre lo olfativo, entre lo que puedes tocar, pues se convierte en una experiencia totalmente diferente y las bondades que despierta dentro de nuestra salud pues son variadas. Hay varios autores, estudios que reafirman cómo pues, las ciudades más sanas, las ciudades más habitables que cada año vemos que se están disputando los primeros lugares, estas ciudades en el mundo, tienen una gran disposición y atención de crear pues espacios públicos con el mayor eh, punto de detalle fino para poder pues tener justamente esas sociedades que se sientan cómodas, que se sientan seguras, que se sientan empáticas de poder crear un lazo con cualquier persona desconocida que se encuentre por ahí en el espacio público. Fíjate, tocaste varios puntos bien interesantes, Fernando, que es todo aquello sensorial, perdón, que de repente se nos olvida. Yo siempre les comento aquí en este programa con otros invitados que hablamos de precisamente de este y otros temas relacionados, de que cuando vamos a otras ciudades del mundo, decimos, ay, aunque vayas de trabajo, ¿eh? Decimos, ay, qué padre, no sé, me siento bien a gusto, me siento bien tranquila, caminé tantas calles y ni lo sentí, pero es porque los espacios públicos están diseñados para que sean disfrutables y no nada más disfrutables, sino también que tengan una utilidad, como en este caso, por ejemplo, el practicar una movilidad activa como caminar. Nosotros aquí en Distrito Tech tenemos toda una infraestructura donde, pues no nada más para los muchachos que estudian aquí, sino también para la comunidad, porque pues es una universidad que se ha abierto y me encanta porque a veces puedes caminar, es grande el campus y puedes caminar por fuera del campus, bueno, entre comillas por fuera, y hay unas banquetas súper amplias con mucho arbolado, con cada cierto tiempo unas banquitas o una parte como para poder hacer una pausa. ¿Y qué otros elementos tú considerarías que deben de tener un espacio público para que sea em, motivante a practicar la movilidad activa, Fernando? Gracias, Alejandra. Sí, sigo justamente esta visión de las aportaciones que nos da el paisaje urbano, que cuando estamos en un lugar que disfrutamos tanto, fíjate que hay un estudio interesante aplicado sobre todo a las infancias que me parece algo sustancial que contar. Cuando tú recordarás cuando en la infancia o de momento también en la parte adulta estás disfrutando algo tanto que entras justamente, le llaman como un estado de flow, que es un estado de vibración en el que el tiempo pasa incluso a veces más lento Sí. y no sientes el pasar, ¿no? Bueno, pues justamente eso puede ser provocado y estimulado a partir de la dotación de los elementos del espacio público. En este caso, pues está cada vez más avanzado el estudio de cuáles son estos elementos que nos brindan confort, que nos dan una percepción positiva del espacio y que van directamente pues con experiencias. Yo, por ejemplo, mucho les pregunto con las personas que me rodean en lo profesional, ¿dónde fue la última vez que tuvieron una experiencia importante en el espacio público? E invitaría a tu audiencia y a ti misma que lo hicieran. ¿Dónde fue esa última charla en un espacio público importante que tuvieron? ¿En dónde se sentaron para hacer una reflexión importante? ¿No? ¿Qué fue el elemento agradable que escuchaste en un espacio público? Si fueron pájaros, si fue una fuente. Y todo este tipo de estimulaciones, pues en el andar, en el caminar, que es nuestra movilidad más natural como seres humanos, pues se encuentran afortunadamente con criterios de diseño que ya conocemos desde hace bastantes siglos, que por ejemplo uno de ellos es el ritmo, ¿no? Con cuánta temporalidad te vas encontrando con estimulaciones visuales. Yo recuerdo que en el 2014 o 15 estaba escuchando sobre lo que estaba creándose en Distrito Tech por supuesto que me alimentaba mucho en lo profesional el ver que este tipo de instituciones están apostándole por abrir los campus justamente para dar ese otro mensaje, ¿no? Que aquí también se puede caminar, se puede disfrutar y que pues está dando a conocer una metodología diferente de lo que es pues tratar al espacio público y propiamente en la pregunta que lanzaste a caminar. Ahora nosotros pues afortunadamente
tenemos avances muy importantes en los estudios. Por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, la última que está publicada es la 004, se llama Definición y Estructuración de las Vías Urbanas en México. Pues invito mucho a que la conozcamos, porque aquí incluso vienen parámetros de diseño en cuanto a las velocidades de las personas, cuánto tardas en caminar tanta dirección, tanto tiempo, con énfasis, por ejemplo, en cuál es tu forma de moverte, si de pronto es una persona con silla de ruedas, también trae antropometría, o es decir, las distancias de las niñas, de los niños, cuánto tardas si vas en silla de ruedas, en muletas, y una serie de condiciones pues que son diferentes y desde luego que están representando una preocupación por la vulnerabilidad de quienes caminan también los espacios urbanos. Entonces, con que tengamos estas prácticas conscientemente trabajadas, que es el ritmo, la antropometría, por supuesto, todas las estimulaciones de confort, pues la experiencia, como dice un urbanista por ahí, el viaje se vuelve tan importante como el destino, ¿no? Independientemente de Exacto. donde vayas a llegar, te, te, te alimentas de toda esa experiencia. Claro, claro, porque es como, no lo ves tanto como como, pues no sé cómo decirlo, pero como algo que tienes que pasar, sino como que Ujú. algo que vas a disfrutar mientras llegas a donde vas, que eso es algo súper importante. Fernando, Totalmente. estamos platicando con Fernando Valerdi Moroni, urbanista, y bueno, pues él es parte del Laboratorio de Espacio Público en México y está en la ciudad de Puebla actualmente. Y estamos platicando con él sobre todo este tema de la movilidad activa y de cómo crear espacios públicos que fomenten esa movilidad activa. De repente, cuando vamos por una calle donde la banqueta pues no tiene las condiciones adecuadas y y de repente encontramos banquetas con macetones, con carros atravesados, con rampas que se hicieron para entrar a una cochera, rampas que incluso una persona con silla de ruedas o una persona adulta mayor con algún bastón o algún implemento para caminar no lo puede hacer, o simplemente yo les he contado aquí que de repente en diversas etapas de mi vida he traído bastón y he traído andador por diferentes circunstancias y es muy difícil moverte, es muy, muy difícil moverte. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como ciudadanos enfrente de nuestra banqueta, Fernando, para propiciar este fomento a utilizar la banqueta y a hacer esta movilidad activa? Gracias, Alejandra. Pues así como lo anuncias, la parte de lo que hemos visto en estos siglos de ser seres urbanos en diferentes ciudades del mundo, y en especial haciendo enfoque en nuestra región, América Latina y más en nuestro país, nos hemos dado cuenta que pues estas ciudades llegan a ser lo que hoy por hoy constituyen por diferentes fenómenos, pero sobre todo diferentes lazos que van a crear la cooperación entre autoridades y ciudadanía. Ahora, ¿qué podemos hacer como ciudadanía? Dentro de todas estas oportunidades que podemos brindarle a nuestro entorno inmediato, pues están diferentes atenciones. Hemos visto, por ejemplo, en Tabasco, ya por Villahermosa, toda una iniciativa de vecinas y vecinos que empezaron a sembrar trepadoras, perdón, esas especies que pues pueden escalar tu fachada y de Ujú. repente encuentras una sombra plena en toda la calle. Es un gesto que se nos hace pues de cooperación, de atención hacia las personas que vienen a caminar por su calle, ¿no? Son ejemplos interesantes. Propiamente lo que tenemos que también trabajar mucho son nuestras conductas de movilidad, es decir, pues siempre buscar hacer la reflexión con las personas que se siguen estacionando sobre banquetas o siguen invadiendo algún tipo de espacio exclusivo de uso peatonal o ciclista. Esta es una corrección que se debe anunciar, que tenemos también que ser conscientes de buscar siempre esa sutil forma de iniciar una conversación para llamarle la atención a alguien, porque justamente, casi como tú lo expresaste, sabemos lo que es padecer el hecho de que tengas que hacer más esfuerzo para subir un solo escalón o tratar de cuidarte ante una rampa que tenga las condiciones adecuadas. Entonces, como un gesto inicial dentro de nuestras casas y enfrente de nuestras calles, podemos dotarles de sombra, podemos sembrar hoy más que nunca, atrevernos a reforestar
con las especies endémicas o nativas de nuestra ciudad, de nuestra región, un poco de más verde en nuestras calles, es siempre bienvenido ese gesto. También podemos hacer alusión, desde luego, a la parte nocturna, ¿no? Por ejemplo, en el laboratorio, en nuestras oficinas tenemos, procuramos siempre tener una luz a partir de las 7 de la noche, aunque no es la luz del alumbrado público, pero tenemos esa atención porque pues, sabemos lo que también significa encontrar espacios con una insuficiente cobertura de luz, sobre todo en la noche. Claro. Entonces, hay diferentes gestos que podemos ir haciendo, que de momento para que, como era la pregunta, desde nuestra propia banqueta podemos ir brindando. Oye, fíjate que esto que dices se me hace muy buena iniciativa, cosas bien simples como esas, de poner una lucecita, porque siempre se ha dicho que una luz es como tener un policía ahí. En cada lucecita es como tener un policía pues en el área donde uno va caminando. Y es súper, súper importante porque pues por dónde te vas, donde tienes una acera iluminada o por donde tienes una acera pues sin luz. Pues obviamente nos vamos a ir por donde está iluminado, sobre todo en un tema también de género, también los hombres, pero en un tema de género. Y ahorita me quedé pensando cuando hablaste de esta norma, la 0004, creo que dijiste, ¿verdad? Así es, así es. ¿Trae algo sobre género esta norma? Justamente, si recuerdan, quienes están ahí metidos o metidas en el diseño de las calles mexicanas desde hace ya un par de años, en el 2018, que se publica el primer manual de calles para ciudades mexicanas, Ujú. vienen cuatro conceptos que se vamos a ver retomados en la Ley General de Movilidad y Ciudad Vial para el 2022 y otra vez la vamos a ver nuevamente expresada en esta norma oficial mexicana. Es decir, estos cuatro principios afortunadamente no han cambiado y se han fortalecido. Uno de ellos es el género, justamente una visión de ciudades y calles incluyentes y desde luego preocupadas por acciones enfocadas en el género. La norma también, por ejemplo, trae antropometría de mujeres o de personas con diferentes, te decía, antropometrías. Y esto nos da una sensibilidad también para entenderlo, justo como tú ponías ese ejemplo, ¿no? Vamos evitando estos puntos casi ciegos de la ciudad, que si no son por falta de iluminación, son porque son muros sin ventanas o sin puertas, y que está demostrado científicamente, incluso, que pues necesitamos tener un ritmo también en las entradas y salidas de casas para que estos espacios no se vuelvan escenarios oportunos para la delincuencia. Afortunadamente, esta norma, revisando un poquito a ella, tiene uno de los mejores no sé, yo lo veía como algo muy lejos, si te soy sincero, pero lo veo como uno de los puntos más importantes para ir modificando nuestras ciudades y es el término que se apropió de las fachadas ciegas. Si tienes una gran cantidad de muros ciegos, muros sin ventanas, sin salidas, sin puertas, sin entradas, se está reconociendo como una mala práctica en el diseño urbano y es esencial porque digo, creo que tu auditorio, quienes nos estén siguiendo, nosotros mismos, cuando le preguntamos a una persona que ha sido víctima de algún tipo de robo, sobre todo robo a transeúnte, robo a Sí. comercio, habitación, están ligados a este tipo de escenarios urbanos, ¿no? Entonces, creo que vamos en un buen camino para ir creando mejores ciudades para caminar, movernos en bicicleta y demás. ¿Sabes? Lo maravilloso de todo esto, Fernando, es que cada vez somos un poco más conscientes y precisamente de este tema de los espacios públicos, de cómo tenemos que cuidarlos. Yo doy algunos cursos en verano para niños y me gusta mucho tratarles el tema del espacio público y quiero decirte que la gran mayoría de los niños y a veces de los papás que se quedan a escuchar las pláticas y los cursos no traen en el radar. O sea, como que vivimos el día a día muy rápido y más en ciudades como Monterrey, que pues cada vez somos más habitantes y más coches y la ciudad es más compleja y pues es una ciudad muy grande que de repente se nos escapan todo este tipo de situaciones. Yo les pregunto a los papás, a ver, ustedes, ¿qué creen que es un espacio público? Y la mayoría, la gran respuesta, te voy a decir que piensan en los parabuses, donde esperan el camión. Y sí, puede, Wow. puede ser,
pero ya cuando les digo, bueno, ¿y qué hay de su plaza pública o de su parque? No, pues sí, y ya haz de cuenta, Fernando, y así nos, pero cuando les digo, ¿y tu banqueta, ese Ujú. espacio público? Pues, y la mayoría cree que la banqueta forma parte de su casa. Y Sí, obviamente, pues sí tenemos que cuidarla como si fuera nuestra casa, pero es un espacio público, ¿verdad? totalmente, totalmente. Diría por ahí una exsecretaria de que fue a nivel nacional de desarrollo urbano, la arquitecta, no, la doctora Sara Toppelson, decía que nuestro primer contacto con el desarrollo urbano lo tenemos más normalizado y más invisibilizado que cualquier otra cosa, que es justamente poner un pie afuera de nuestras casas y entrar en contacto con el espacio público, es justamente la banqueta. Entonces, cuando escuché esa frase por primera vez, se me quedó súper grabado en cómo las personas pues hemos normalizado la modificación incluso de nuestras propias banquetas, incluso yo te diría que en las mismas universidades siempre intentamos hacer esta reflexión de que quienes se están formando en arquitectura, en paisaje, en ingeniería civil, no dejen de prestarle atención a contemplar los lugares específicos, bueno, la composición específica que tiene una banqueta. Muchas personas no conocen que una buena banqueta por lo menos tiene 4 franjas, una franja de guarnición que te separa del arroyo vehicular, una franja donde van todos los servicios urbanos que son los postes de luz, de teléfono, las luminarias, los servicios ambientales como los árboles, los arbustos. La tercera, esta gran franja de circulación, que es la que tiene que estar garantizada de estar libre de cualquier tipo de obstáculo. Y finalmente, pues esa franja más pequeña, que es la que está inmediata a nuestra propiedad, que sería esta franja de fachada, como le dicen, justamente para alojar cualquier tipo de diseño o elemento de las construcciones que sobresalga más allá el límite de la propiedad, que se da en muchos de los casos. Pero siendo conscientes de esto, yo creo que vamos avanzando en el respeto al espacio público. Sí, que es algo súper importante. Tenemos un reto mayor que yo creo que, bueno, sobre todo aquí en la ciudad de Monterrey, que somos mucho, mucho del automóvil, y es el tema del espacio público dedicado a la movilidad activa en bicicleta. Yo creo que yo siento, Fernando, que en ciudades tan grandes como Monterrey, tan complejas, yo creo que tenemos ese reto y para, sobre todo para quienes deciden qué se va a hacer en dónde, pero también para nosotros como ciudadanos, el respetar cuando vemos una ciclovía, eh, respetar ese espacio, ¿no? O las franjas, las franjas donde de repente están solamente delimitadas, a lo mejor a veces por una raya o por se me va ahorita el nombre, como es el que hace la división de las ciclovías. Pero yo creo que desde mi punto de vista, y es una reflexión que yo hago ahorita aquí, que te la comparto, yo creo que el, Gracias. el el reto más importante va a ser tener el respeto de nosotros, de los ciudadanos, para ese tipo pues, de infraestructura y para quienes la usan, yo creo. Sí, y comparto mucho tu sentir, Alejandra, porque cuando también nos metemos un poco a los estudios que están envolviendo la zona metropolitana de Monterrey, y de repente ves estos datos alarmantes que dicen que, bueno, que para un viaje en auto ya casi estás esperando 1, 2 horas, o un viaje en transporte público se llega hasta duplicar el tiempo que existe de traslado, pues sí preocupa bastante, porque a lo que hay que reflexionar también bastante y sumaría a tu sentir es eh, este estado del tiempo que se está perdiendo una persona que puede haber experimentado con, no sé, en un evento, bueno, en una reunión familiar, Exacto. cultivándose, haciendo deporte, pero que sin embargo hoy se está consumiendo su tiempo estando dentro de un vehículo motorizado, dentro de un espacio que también pues, a la vez va contaminando. Y digo, no quiero tampoco polemizar ni politizar, por supuesto, No, pero estaba viendo justo los debates hacia la alcaldía de Monterrey y me extrañó mucho que no se hablara, sabes, del programa de movilidad
sostenible que tiene Monterrey, con una serie de líneas de trabajo, de metas que ya están validadas en un documento oficial. Y bueno, pues es entendible que tengamos que acercar cada vez más esta información a las personas que toman las decisiones, a las personas que están también, por supuesto, en su día a día, ¿no? Que sepan lo Claro. que es la coyuntura de vivir hoy por hoy en un área tan importante para el país que es Monterrey. Claro, pues te queremos agradecer muchísimo, Fernando Valerdi Moroni, que nos hayas acompañado el día de hoy. Rápidamente tus redes sociales para que la gente que le guste este tema pueda conocer más. Muchas gracias, Alejandra, y a todo el equipo de Convivir para el Bienestar. Pues nos pueden encontrar en Facebook, Instagram o en Twitter como Laboratorio de Espacio Público en México. Abreviados son @L de laboratorio, E de espacio, P de público y MX de México. Estamos ahí para servirles con mucho gusto. Muchas gracias, Fernando. Te mandamos un abrazo. Al contrario, gracias a ustedes, que se encuentren muy bien. Gracias. Gracias también a ustedes por sintonizarnos a través del 94.9 de FM. Buenas tardes.